En esta presentación vamos a tratar sobre el tema de las probabilidades de la información mutua. Se dice que la información mutua de dos variables aleatorias es una cantidad que mide la dependencia mutua de las dos variables, es decir, mide la reducción de la incertidumbre. Se ha demostrado que la información mutua es el número medio de bits necesarios para determinar un símbolo de entrada antes de conocer el símbolo de salida correspondiente, menos el número medio de bits necesarios para especificar un símbolo de entrada después de conocer el símbolo de salida. Su fórmula nos dice que la información mutua de A con respecto a B es igual a la entropía de A menos la entropía de A sobre B. Entre sus propiedades podemos mencionar que la entropía del alfabeto de entrada puede ser mayor cuando está determinado el símbolo de salida B. La información mutua recibida por el canal siempre es positiva y es cero cuando los símbolos de entrada y salida son estadísticamente independientes. Su fórmula nos dice que la información mutua de A con respecto a B es igual a la sumatoria de A con respecto a B por la probabilidad de A con respecto a B por el logaritmo de la probabilidad de A con respecto a B sobre la probabilidad de A por la probabilidad de B. Otra de sus propiedades nos dice que la información mutua es simétrica con respecto a las variables A, I y BJ. Su fórmula nos indica que la información mutua de A con respecto a B es igual a la información mutua de B con respecto a A. Esto nos da la entropía de B. Otra fórmula nos dice que la entropía de menos A sobre A es igual a la entropía de A menos la entropía de A sobre B. La entropía afín mide la incertidumbre del ingreso simultáneo, AI y BJ. La entropía de A con respecto a B nos va a dar igual a la sumatoria de A con respecto a B por la probabilidad de A con respecto a B por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A con respecto a B, igual a la entropía de A más la entropía de B menos la información mutua de A con respecto a B. El diagrama de B. En el siguiente diagrama podemos observar que en el lado izquierdo se encuentra la entrada de A, mientras que en el lado derecho se encuentra la salida de B. En la parte del centro es la información mutua donde observamos las siguientes fórmulas. La entropía de A con respecto a B va a ser igual a la entropía de A más la entropía de B sobre A. Y la entropía de B con respecto a A va a ser igual a la entropía de B más la entropía de A sobre B. La información en la figura no depende de A y B, que sea un alfabeto de entrada y de salida. Pueden ser dos conjuntos cualquiera de variables. Equivocación. La entropía de B es igual a la sumatoria de la probabilidad de B por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de B. La entropía de B sobre A va a ser igual a la sumatoria de A con respecto a B por la probabilidad de A con respecto a B por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de B sobre A. Por la propiedad de la entropía obtenemos que la información mutua de dos variables iguales nos va a dar como resultado la entropía de esa variable. A continuación les presentaremos el siguiente ejemplo. Matriz de probabilidades a priori de entrada, la misma que nos da como dato inicial que la probabilidad de entrada es igual a 1/4 y esta debe ser equiprobable. La probabilidad de condicionales de salida dada una entrada nos presenta como dato la siguiente matriz, donde nos dice que RK son las salidas sobre SJ que son las de entradas. La suma de las filas deben darnos igual a la unidad. Hallaremos las probabilidades de salida a partir de la matriz de probabilidades condicionales y las probabilidades de entrada mediante la fórmula que se mencionará a continuación. Desplazando la fórmula que tenemos, nos da que las probabilidades de RO es igual a 1/4 por la multiplicación de cada uno de los elementos de la matriz que tenemos anteriormente, que nos da 0.55 más 0.1 más 0.1 más 0.1, que nos da como un resultado 0.2125. Nos podemos dar cuenta que la probabilidad de R1, R2 y R3 tienen los datos iguales, por lo que hacemos en un solo paso, que nos daría 1/4 por 0.15 más 0.8 más 0.05 más 0.05, que nos da un resultado de 0.2625.
Se hallan las entropías de entrada y de salida. La entropía de entrada nos va a dar como resultado 4 veces 1/4 por el logaritmo en base 2 de 4, que nos da el resultado de 2. La entropía de la salida la calculamos con los datos hallados anteriormente, que es 0.21.25 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.2125, más 0.2625 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.2625. Todos estos es multiplicado 3 veces, por lo que los datos son los mismos, que nos da como resultado 1.99. Calculamos la entropía conjunta de la entropía de la entrada en base a la salida. Se calcula ante las probabilidades de la entrada con respecto a la salida. La probabilidad de entrada con respecto a la salida nos va a dar igual la probabilidad de entrada por la probabilidad condicional de que la salida sea A con respecto a B, dado que A sea la entrada. Hallamos la siguiente matriz, que es la probabilidad de entrada con respecto a la salida. Para hallar esta matriz, calculamos 1/4 por cada una de las probabilidades. Entonces se halla la entropía de la entrada con respecto a la salida, que nos da como resultado, utilizando la matriz ya hallada anteriormente, que es 0.1375 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.1375, más 3 por 0.0375 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.0375. El 3 lo multiplicamos porque son 3 veces que se repite el mismo dato, más 3 por 0.2 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.2, más 3 por 0.025 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.025, más 4 por 0.0125 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.0125. Nos va a dar como resultado 3.250996. Con estos datos se puede calcular la información mutua, basada en que la información de la entrada con respecto a la salida nos da como resultado la entropía de la entrada más la entropía de la salida menos la entropía de la entrada, 0.739.